Pues quiero, hermanos y hermanas, invitaros a que me acompañéis al libro de Deuteronomio capítulo 12. Deuteronomio capítulo 12. En esta mañana vamos a retomar nuestro estudio, la serie de predicaciones en este libro del Antiguo Testamento. Vamos a leer el capítulo entero. Deuteronomio capítulo 12, dice así la palabra del Señor. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viváis sobre la tierra. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos, sobre los collados y bajo todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares, quebraréis sus estatuas, quemaréis sus imágenes de acera, destruiréis las esculturas de sus dioses y borraréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová, vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová, vuestro Dios, escoja entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre y habitar en él, ese buscaréis y allá iréis. Allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda reservada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Allí comeréis delante de Jehová, vuestro Dios, y os alegraréis, vosotros y vuestras familias, de toda obra de vuestras manos en que Jehová, tu Dios, te haya bendecido. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová, vuestro Dios. Pero pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová, vuestro Dios, os hace heredar. Él os hará descansar de todos vuestros enemigos de alrededor, y habitaréis seguros. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escoja para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas reservadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hayáis prometido a Jehová. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, así como el levita que habita entre vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que veas. Solo en el lugar que Jehová escoja en una de las tribus ofrecerás tus holocaustos, y allí harás todo lo que yo te mando. Con todo, podrás sacrificar y comer la carne en todas tus poblaciones conforme a tu deseo, según la bendición que Jehová tu Dios te haya dado. Tanto el impuro como el limpio la podrán comer, como si fuera una gacela o un ciervo. Solamente que sangre no comeréis, sobre la tierra la derramaréis como agua. Tampoco comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino o de tu aceite, ni las primicias de tus vacas ni de tus ovejas, ni los votos que prometes, ni las ofrendas voluntarias, ni ninguna otra ofrenda reservada de tus manos, sino que delante de Jehová tu Dios las comerás, en el lugar que Jehová tu Dios haya escogido. Tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita que habita en tus poblaciones. Te alegrarás delante de Jehová, tu Dios, de toda la obra de tus manos.
Ten cuidado de no desamparar al levita mientras viva sobre la tierra. Cuando Jehová, tu Dios, ensanche tu territorio como Él te ha dicho, y tú digas, comeré carne, porque deseaste comerla. Siempre que lo desees podrás comerla. Si está lejos de ti el lugar que Jehová, tu Dios, escoja para poner allí su nombre, podrás matar de las vacas y de las ovejas que Jehová te haya dado, como te he mandado yo, y comerás en tus ciudades todo lo que desees. Lo mismo que se come la gacela y el ciervo, así podrás comer. El impuro y el limpio podrás comer también de ellas. Solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida junto con la carne. No la comerás, en tierra la derramarás como si fuera agua. No comerás de ella para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, cuando hagas lo recto ante los ojos de Jehová. Pero las cosas que hayas consagrado y que ofrezcas como voto, las tomarás y las llevarás al lugar que Jehová haya escogido. Ofrecerás tus holocaustos, la carne y la sangre, sobre el altar de Jehová tu Dios. La sangre de tu sacrificio será derramada sobre el altar de Jehová tu Dios, y podrás comer la carne. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones que tú vas a poseer y las heredes y habites en la tierra, guárdate que no tropieces siguiendo el ejemplo de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo, ¿de qué manera servían aquellas naciones a sus dioses para que yo también les sirva de igual modo? No harás así a Jehová, tu Dios, porque todas las cosas abominables que Jehová aborrece las hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban al fuego en honor de sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Bueno, sé que ha sido un capítulo extenso, largo, pero creo que era necesario que lo pudiéramos leer todo en esta mañana. Cuando uno sale de su casa para estar un tiempo fuera o ya no volver, ya sea porque se marche por motivos de estudios, de trabajo, porque me voy a casar o porque me quiero independizar. Lo cierto es que cuando uno se va de casa, eso implica que, entre otras cosas, va a tener que dejar atrás cosas que hasta ese momento había valorado mucho. Quizás nuestra forma de vivir, quizás la protección, el confort, la seguridad que da nuestro hogar, que da lo conocido. En casa, viviendo con nuestros padres, a lo largo de nuestra infancia, de nuestra juventud, cuando tenemos que marchar, porque en cierta forma, pues tenemos que reconocer que a partir de ahora quizás no vamos a tener que esforzarnos, o mejor dicho, vamos a tener que esforzarnos de una manera que no hacíamos en nuestra casa. Por ejemplo, viviendo con nuestros padres, en cierta manera todo lo teníamos hecho. Teníamos un plato de comida cada día en la mesa, nos lavaban, nos planchaban la ropa. Evidentemente, cuando uno ya sale de casa, todas esas cosas pues van a tener que dar un giro de 180 grados. Ahora vivimos una nueva situación y es posible y hasta necesario que al marcharnos de casa tengamos que recibir de manera especial por parte de nuestros padres alguna palabra de advertencia, algún consejo, algunas directrices que nos ayuden a vivir en esa nueva etapa que estamos comenzando al salir de nuestro hogar. Bueno, en cierta manera, en cierta forma, es esto lo que está haciendo Moisés ahora mismo con el pueblo de Israel, que está a punto de salir del desierto y entrar
para establecerse en la tierra de Canaán, en la tierra prometida. Durante los últimos 40 años en la historia de Israel, ellos habían estado, como hemos dicho, viviendo en el desierto. Y durante todo ese tiempo, en cierta medida, a pesar de las dificultades que tiene un desierto, sin embargo, ellos habían vivido en ese lugar manteniéndose unidos, protegidos por la presencia de Dios en medio del pueblo. Recordemos que durante esos 40 años realmente Israel, las 12 tribus, acampaban alrededor del tabernáculo, la tienda de reunión donde se encontraba el arca. Y recordemos que el tabernáculo o el arca era símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Bueno, durante estos últimos 40 años Israel ha tenido esa protección, ese privilegio de estar acampado alrededor de aquella tienda. Una tienda a la cual acudían todos los días para adorar a Dios, para presentar sus sacrificios, sus ofrendas. Era todo un tiempo de gozo, de alegría, a pesar, repetimos, de las dificultades, de las inconvenientes que tiene vivir en el desierto. No solamente tenían ese privilegio, sino que además, durante esos años en el desierto, los israelitas no tenían que preocuparse, por ejemplo, de la comida. ¿Por qué? Porque lo único que tenían que salir era, cada uno, salir de su tienda, del lugar donde vivían, y mirar al cielo y ver cómo el maná, el pan de Dios, caía del cielo. Ellos simplemente tenían que recogerlo y comer cada día. Hasta eso lo tenían en cierta forma todo hecho. Hasta cierto punto, Israel durante estos años, como hemos leído en el versículo 8, hacían lo que bien les parecía. Como tú y yo cuando vivimos en nuestra casa, que hacemos no lo que nos dé la gana, pero en cierta forma tenemos muchas libertades que en cierto punto perdemos cuando salimos de nuestro hogar. A partir de ahora, desde el momento en que ellos salgan del desierto y entren en Canaán, todo eso va a cambiar. Y de manera radical. Al entrar en una nueva tierra, ellos iban a tener que enfrentar nuevos cambios importantes. Por ejemplo, si antes para comer simplemente tenían que esperar que del cielo cayera la comida, a partir de ahora ellos van a tener que labrar la tierra, sembrar para luego cosechar el fruto y poder comer. A partir de ahora sí van a tener que enfrentar a nuevas culturas, nuevas formas de vivir, también nuevas formas de adorar a Dios, formas que al Señor, como vamos a ver, nada le gustaba. En cierta forma, ahora con el capítulo 12 comenzamos una nueva sección de este libro de Deuteronomio, una sección que empieza del capítulo 12 y acaba en el capítulo 26. Estamos ahora mismo en la parte central del libro y algunos la consideran la parte más importante. De hecho, estos capítulos del 12 al 26 han sido denominados como el Código Deuteronómico. Lo que tenemos aquí, en esta parte de la Escritura, en esta parte del libro, es una exposición y aplicación amplificada, por así decirlo, de las leyes que juntamente con el Decálogo formaban el cuerpo de los preceptos, las normas de las leyes que Dios había dado 40 años atrás en el monte Sinaí. Las leyes que encontramos aquí tenían que ver tanto con la vida secular de la nación de Israel como también con su vida sagrada, la vida espiritual. En cierta forma, Moisés, recordemos, está repitiendo en este libro, por eso Deuteronomio significa segunda ley. No es que sea una ley diferente a la que Dios entregó a su pueblo en el monte Sinaí 40 años atrás, no es diferente, sino simplemente hablamos de segunda ley porque es una copia, una repetición de lo que ya se había dado. En cierta forma, aquel mensaje que se dio años atrás puede ser algo impersonal, algo frío, como si un profesor se presentara delante de su clase
para dar una cátedra de lo que está enseñando, pero ahora en Deuteronomio cambia radicalmente el sistema de presentación de este mensaje, porque lo que tenemos aquí, recordaréis que hemos dicho que son sermones, básicamente unos 4 sermones. Ya vimos el primer sermón de Moisés, que va del capítulo 1 al capítulo 4, versículo 44, y a partir de ahí, capítulo 4, versículo 44, comienza el segundo sermón que terminará en el capítulo 26. Ya hemos visto una parte de ese mensaje. Básicamente, hermanos y hermanas, antes de meternos en este capítulo 12, el propósito que tenía todas estas leyes, aparte del decálogo, es decir, los 10 mandamientos que ya vimos en el capítulo 5 hasta el capítulo 11, realmente, el propósito de todas estas leyes no era otro que el de que Israel adorara a Dios, tanto en un lugar determinado, como también le adorara de una forma y con unos propósitos apropiados. Israel no podía adorar a Dios de cualquier manera. Y por supuesto, ni siquiera de la manera que utilizaban los habitantes de Canaán. Era necesario que Dios entregara una serie de pautas, principios, leyes, estatutos que tenían que ver con la adoración. Y de manera especial, en este capítulo como en los próximos, Moisés se centra en la importancia de que la adoración esté centralizada, que haya un lugar concreto donde el pueblo de Dios pueda ir para adorarle a Él. En cierta forma, es esto lo que enfatiza estos capítulos, la importancia de un lugar central, único, donde el pueblo adore a Dios. Hermanos y hermanas, a Dios le preocupa mucho, no solamente el dónde, sino también el cómo le adoramos. Para Dios es importante también en el día de hoy, pero más importante que todo eso, que el lugar que escojamos para adorarle o las formas que utilicemos, para Dios era sumamente esencial que sus hijos supiesen que la adoración va mucho más allá de esas cosas externas a las cuales nosotros le damos mucha importancia, como el lugar, el día, la hora, las ofrendas, el tipo de música, el tipo de predicación. Aunque todo eso tiene su importancia, para Dios hay cosas mucho más importantes, porque como en tantas ocasiones hemos dicho, en el contexto de toda la Escritura, la adoración tiene que ver con una forma de vivir, un estilo de vida. No es algo que hacemos concretamente cada domingo aquí. A Dios no solamente le interesa, le preocupa lo que le decimos los domingos, sino también le preocupa cómo vivimos el resto de la semana. Porque Él quiere que también, a partir de mañana lunes hasta el sábado, tú y yo podamos vivir vidas de adoración. Y en cierta forma es esto lo que está recordándole Dios a su pueblo, como también vimos el pasado jueves en el culto de oración, con ese precioso capítulo de Jeremías, capítulo 7. Cuando le adoramos de una manera genuina, estamos reconociendo que Dios es lo primero en nuestra vida. Repito, no solamente esto lo tenemos que reconocer los domingos, sino el resto de la semana. Y hay al menos 4 ingredientes, 4 características que debe tener nuestra adoración a Dios y que podemos extraer de este capítulo que hemos leído. Y lo tenéis ahí el bosquejo entero, ¿de acuerdo? Recordáis que en una ocasión el Señor Jesús tuvo un encuentro con una mujer samaritana. Y en esa conversación, entre otras cosas, hablaron sobre
qué lugar era el ideal para adorar a Dios. Los samaritanos decían que era tal monte. Los judíos que eran otro que tenían más cercano. Y Jesús le recuerda a aquella mujer que, en cierta forma, el lugar es lo de menos. Porque lo que Dios busca realmente de sus hijos es que le adoremos en espíritu y en verdad. A Dios le importa mucho más en esta mañana cómo está tu corazón y mi corazón que cualquier otra cosa que le podamos decir o hacer o dar en este día. Como en tantas ocasiones están repitiendo los profetas a lo largo del Antiguo Testamento, donde el Señor una y otra vez les dice al pueblo de Israel a través de sus profetas: mirad vuestros holocaustos, vuestras ofrendas, vuestros cultos. Todo eso que me estáis dando para mí no vale absolutamente nada. Estoy hastiado de todas esas cosas. ¿Quién pide eso de vosotros? Aunque eso estaban en las leyes de Dios. Pero ¿por qué hablan los profetas así? Porque aunque ellos iban al templo, aunque ellos iban al tabernáculo a ofrecerle a Dios su culto, su adoración, al mismo tiempo sus corazones vivían alejados de Dios. Ellos confiaban en ese lugar, en un lugar concreto, como se nos decía el jueves en Jeremías 7, el templo, la casa del Señor. Pero ¿de qué vale que pongan su confianza en ese templo donde estaba la presencia de Dios si ellos vivían de espaldas a Él? Y hermanos y hermanas, de igual manera sucede contigo y conmigo. Podemos estar viniendo aquí cada domingo y hacerlo durante años a lo largo de nuestra vida. Pero si el resto de la semana tú y yo vivimos de espalda, estamos desobedeciendo a Dios, no cumplimos, no obedecemos sus mandatos, de nada vale todo lo que hemos estado haciendo hasta ahora. La adoración que Dios demanda de su pueblo, de ti y de mí, tiene que ser una adoración en primer lugar, como tenéis ahí, obediente. El capítulo comienza una vez más recordando esto, que Israel tenía que ser obediente a las leyes que Dios les entregaba. Versículo 1: estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella. Es algo que ya se había repetido en el capítulo 5, versículo 1. Antes de darle los 10 mandamientos. El capítulo 11, que fue el último capítulo que vimos, el último versículo, versículo 32 también se dice: cuidaréis pues de cumplir todos los estatutos y decretos que yo presento hoy delante de vosotros. Si tú no vives en obediencia, está diciéndole el Señor a su pueblo Israel, de nada vale lo que me puedas ofrecer, de nada vale las leyes que te he dado. Era necesario, por tanto, obedecer lo que el Señor mandaba. Y en el versículo 2 y 3 encontramos alguna de esas órdenes. Ellos tenían que destruir, una vez que entraran en la tierra de Canaán, tenían que destruir los templos, las imágenes de los dioses de los cananeos que estaban situadas en lo alto de los montes, de las colinas, entre los árboles frondosos. En aquellos lugares los habitantes de Canaán realizaban sus ritos, sus sacrificios, su adoración a sus dioses. Pero todo eso que ellos hacían era abominable para Dios. Hasta el punto, como hemos leído versículo 29 al 31, que incluso ofrecían a sus propios hijos y sus hijas, los quemaban en el fuego para ofrecérselo a sus dioses. Terrible. Dios no quería que su pueblo participara de esas cosas. Lamentablemente, como ya sabemos, Israel y también Judá cayeron en estos pecados. Vuelvo a ir a Jeremías capítulo 7, aunque no se leyó todo el capítulo. Allí se nos dice que Judá también participó, sacrificaron también en algunos momentos de su vida, ofrecieron a sus hijos en fuego extraño. Terrible, terrible.
El mandato de Dios de destruir todos aquellos lugares tenía el propósito de eliminar todo rastro de idolatría y evitar así que los israelitas se vieran tentados a utilizar todos esos lugares para ofrecer culto a Dios. Dios una y otra vez se nos recuerda en su palabra, aborrece todas aquellas maneras de adoración. Y esto lo dejaba bien claro los 2 primeros mandamientos. El primer mandamiento decía, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Qué necesaria era esta palabra para el pueblo de Israel ahora que están a punto de entrar en la tierra de Canaán. ¿Por qué? Porque ellos acababan de salir, hacía unos años, de Egipto, donde habían tenido contacto con los dioses de aquel país, y ahora iban a entrar en una tierra donde sus habitantes habían continuamente adorado a sus diversos dioses. Y era posible que ellos, el pueblo de Dios, se viese inclinado, tentado a adorar también a esos dioses. Y Dios no iba a permitir ninguna otra lealtad religiosa. Como hemos dicho en tantas ocasiones y dice la Escritura, Dios es un Dios celoso, celoso, y no va a tolerar rival alguno. Hermanos y hermanas y amigos que podáis estar escuchándonos en esta hora, como bien sabemos todos, vivimos en una sociedad denominada pluralista, hemos dicho en más de una ocasión, es decir, una sociedad donde conviven una gran cantidad de culturas, religiones, razas, idiomas. Y precisamente por esta gran diversidad, pluralidad que hay en nuestra sociedad, muchos levantan sus voces y dicen que precisamente por la diversidad que hay, nadie tendría por qué tener el monopolio de la verdad. Nadie, sino que en cierta forma todas las religiones tienen su parte de verdad. Pero la Biblia no enseña esto. Ya en el primer mandamiento Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, Dios demanda lealtad exclusiva a Él. No es que simplemente Dios diga que no debemos adorar a otros dioses, sino que está diciendo que no hay otros dioses a los cuales adorar. Solo hay un Dios y a Él y solo a Él hemos de adorar. Y el segundo mandamiento dice, no harás para ti escultura ni imagen. Tanto la nación egipcia, de donde habían salido los israelitas, como las naciones que poblaban la tierra de Canaán, donde van a entrar ahora el pueblo de Dios, tenían una gran cantidad de imágenes que representaban a la gran multitud de dioses que poseían. Estas naciones necesitaban tener una imagen delante de ellos, verla con sus propios ojos para poder creer en ese Dios y adorarles. Pero esto era algo que Dios desechaba. Por eso Dios ordenó, mandó la prohibición de fabricarse imágenes, estatuas que le representaran a Él. En cierta forma, la idea central del segundo mandamiento es que el Señor debe ser adorado sin la ayuda de mediadores, de representaciones visuales. Pero hermanos y hermanas, hemos de recordar que este mandamiento va mucho más allá que la prohibición de crear o de adorar imágenes físicas. Porque como en tantas ocasiones hemos dicho, un ídolo puede ser cualquier cosa o cualquier persona que ocupe el lugar de Dios. Un ídolo es cualquier cosa que ocupe el centro y la meta de nuestras vidas, aquello que absorbe nuestras energías, nuestras fuerzas, nuestro tiempo. No se trata de simplemente imágenes. El apóstol Pablo, cuando escribió su carta, en varias de sus cartas, por ejemplo, Efesios o la carta a los Colosenses, él dio una serie de listas de diferentes pecados que se resumían en la idolatría.
Por ejemplo, él habla que, entre otras cosas que podemos tener como ídolos en nuestra vida, es la inmoralidad sexual, la fornicación, las impurezas, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, el amor al dinero, las posesiones materiales. Estos son algunos de los ídolos que había en el tiempo del apóstol Pablo, pero hermanos y hermanas y amigos, también existe en nuestros tiempos. Esa es la realidad. Por eso la importancia de Dios, de que cuando venimos a adorarle a Él, tenemos que despojarnos, desprendernos de todas esas cosas que pertenecen a la vieja naturaleza, que vivamos en obediencia si queremos que nuestra adoración realmente suba al trono de su gracia. Pero además de la obediencia, la adoración también busca la cohesión, la unión, no la división. Durante los 40 años que Israel había estado en el desierto, el pueblo se había mantenido unido. Como hemos señalado, las 12 tribus acampaban alrededor del tabernáculo que simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. En todos esos años, cada día, Israel tenía para guiarle en el desierto una nube durante el día y una columna de fuego por la noche. Dios les proveyó maná que caía del cielo, hemos dicho. Cada día los israelitas podían ir a la tienda de reunión, al tabernáculo, para adorarle, para presentar sus sacrificios. Ahora, esta nueva generación de israelitas que está a punto de entrar en la tierra de Canaán, Dios le ordena que no pueden amoldarse a las costumbres que tenían los habitantes de aquella tierra. El Señor sabía que la unidad de su pueblo estaba en peligro. Por eso los israelitas tenían que adorar en el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere. Versículo 5, versículo 11, versículo 18, versículo 21. Una y otra vez se enfatiza esta verdad. Solo hay un lugar único, exclusivo, central, donde Israel debía ir para adorar a Dios. Sabemos que durante ese tiempo en la tierra de Canaán y que vemos en el Antiguo Testamento, hubieron diferentes lugares donde estaba depositada el arca de Dios, ya sean Gilgal, Siquén, Silo, en los tiempos del rey David, Jerusalén. Había un lugar donde el pueblo de Israel tenía que acudir para adorar a Dios. Y hermanos y hermanas, al igual que sucedía en el pasado, nosotros también, como hemos dicho, vivimos en una sociedad donde existe una gran cantidad de religiones, lo que nos indica, entre otras cosas, la profunda búsqueda que tiene el hombre, el ser humano, de Dios. Muchos opinan que esto no es malo, el tener muchas religiones, muchas opciones para acercarnos a Dios, que cuanto mayor sea la diversidad religiosa, más medios, más recursos tendremos para conocer, para acercarnos, para adorar a Dios. Pero hermanos y hermanas, esto es todo lo contrario a lo que enseña la Biblia, el libro de Deuteronomio concretamente. Lo cierto es que las religiones que hay en nuestro mundo muestran el fracaso total del ser humano en su búsqueda de paz. Dios iba a establecer una residencia en el templo, que era el lugar donde el pueblo de Dios debía congregarse de manera comunitaria para adorar a Dios. Toda la congregación, toda, debía presentarse delante de Dios en ese lugar. Dice, por ejemplo, versículo 7, allí, en ese lugar, comeréis delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias y toda obra de vuestras manos. Toda la congregación. Hemos entonado un himno al comenzar este culto que decía, juntos en tu presencia, venimos ante el Señor para adorarle.
como congregación, como iglesia, a este lugar. Qué importante, hermanos y hermanas, y qué privilegio es tener un local, un lugar concreto donde poder reunirnos los creyentes, los hijos de Dios, para juntos alabar y exaltar y honrar su nombre. Esto no solamente es importante, sino también necesario, el reunirnos, recordando aquellas palabras del autor de la epístola a los Hebreos, la importancia de no dejar de congregarnos, como al parecer algunos tenían costumbre. Qué importante. Nosotros como iglesia tenemos, lo he dicho en más de una ocasión, y sobre todo en este último año y medio de pandemia que llevamos, el privilegio de tener un local amplio que nos permite poder estar aquí de manera presencial un gran grupo de hermanos y hermanas. Pero qué pena, qué triste, cuando algunos no aprovechan este privilegio. Y ya antes de la pandemia, personas que no le dan valor, no le dan importancia a estar con otros hermanos reunidos para adorar, para alabar a Dios. Que en cierta forma, sin ser consciente de ello, estas personas están rompiendo la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Cuánta importancia le da el Nuevo Testamento a la iglesia? A la iglesia. ¿Cuánta importancia? Hermanos y hermanas, los que estáis aquí y los que nos estáis viendo a través de Internet, yo quiero invitarte, quiero exhortarte de que si tú eres una de esas personas que por diferentes razones, tú sabrás, cualquier excusa es suficiente para dejar de asistir a este lugar, yo te animo a que recapacites. Tú eres importante. Cada miembro de la iglesia es importante, es útil, es necesario. Somos un cuerpo y en ese cuerpo todos sus miembros tienen su utilidad. Es verdad, como veíamos en aquel pasaje del apóstol Pablo a los Corintios, 1 Corintios capítulo 12, que puede que haya miembros en un cuerpo que no se consideren importantes. Sin embargo, no es así como Dios lo ve. Tú y yo, cada uno de nosotros, nos necesitamos, que ese es en cierta forma el mensaje central que aparece en ese capítulo, nos necesitamos los unos a los otros. Puede haber momentos en nuestra vida donde evidentemente, y todos tenemos esos momentos, donde quizás por ciertas circunstancias tengamos que dejar de asistir de manera presencial a este lugar. Pero no dejes que el diablo se aproveche y haga que ese tiempo se convierta en un periodo extenso que te impida reunirte con otros hermanos. La adoración busca precisamente esto, la unión, la cohesión. En tercer lugar, vemos que la adoración también exige consagración. En el versículo 6 que hemos leído se menciona varias clases de ofrenda que los israelitas debían de ofrecer a Dios cuando se presentaban delante de Él. Esas ofrendas, como bien recordaréis, vimos en su momento en el libro de Levítico, podían ser ofrendas de animales del ganado, o aves, o cereales. Pero evidentemente cuando se trataban de ofrendas de animales, esto necesitaba de un sacrificio, A lo largo de la mayor parte de la historia, el sacrificio consistía en hacer una ofrenda, normalmente una ofrenda costosa, nos costaba algo, a una deidad o a un rey. Los sacrificios que Dios demandaba de su pueblo eran completamente diferentes a los sacrificios que ofrecían los habitantes de Canaán. En primer lugar se menciona aquí los holocaustos. Esta ofrenda se caracterizaba porque la víctima, el animal, se quemaba completamente en el fuego, completamente. Por eso se denominaba holocausto.
Habían otros sacrificios, después del holocausto se mencionan los sacrificios, ofrendas, por ejemplo, de paz o por el pecado, donde el animal no se quemaba completamente, sino que una parte se la podía quedar el sacerdote o incluso quien ofrecía la ofrenda. Sin embargo, con el holocausto eran sacrificios donde todo el animal era completamente consumido. Toda la ofrenda era para Dios. No se reservaba nada, ni para el sacerdote o para el que ofreciera la ofrenda. Evidentemente, esto nos habla de una entrega total, una consagración entera. Como ya hemos mencionado, aunque las ofrendas podían ser de animales de ganado, de aves o de cereales que eran ofrecidos a Dios, evidentemente, en el día de hoy la Iglesia no tiene por qué ofrecer nada de esto. La Iglesia no está obligada a presentar estas clases de ofrenda. Pero lo cierto es que la Biblia nos habla de una ofrenda que tú y yo hemos de darle a Dios y que con toda seguridad es mucho más costosa que las ofrendas que ofrecían los israelitas a Dios. El apóstol Pablo, cuando escribe su carta a los cristianos en Roma, les dijo en el capítulo 12, porque por el amor entrañable de Dios os pido, hermano, presentaos a vosotros mismos como ofrenda viva, santa, agradable a Dios. Ese ha de ser vuestro auténtico culto. La ofrenda más valiosa, más importante, la ofrenda que Dios más desea de ti y de mí, no son cosas materiales o cosas que tú y yo podamos hacer, por ejemplo, en este lugar de culto. No, la ofrenda que Dios demanda de ti y de mí es que tú y yo podamos ofrecerle nuestras vidas, nuestros cuerpos, como un sacrificio, dice el texto, vivo, porque se lo ofrecemos cada día, santo porque nosotros somos santos. La palabra santo significa apartados, separados. Nosotros hemos sido apartados, separados para vivir para Dios. Y agradable, así tiene que ser nuestra ofrenda. Dios demanda que vivamos vidas consagradas a Él. Y no en un momento determinado, en un momento puntual de nuestra vida, sino que Él quiere que los 7 días de la semana, los 365 días del año, tú y yo continuamente nos estemos ofreciendo a Dios de esta manera. Dios exige también consagración, como también en la adoración que vemos aquí que el pueblo ofrecía al Señor, o lo que Dios demandaba de ellos es que su adoración fuese una adoración alegre, llena de gozo. La adoración verdadera causa celebración. Fijaos versículo 7. Allí comeréis delante de Jehová vuestro Dios y os alegraréis, vosotros y vuestras familias. Versículo 12. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestras hijas, vuestros hijos, vuestros siervos y vuestras siervas, así como también el levita. Versículo 18. Te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tus manos. Una y otra vez en el texto, como veremos más adelante en este libro, vemos que el culto a Dios, la adoración a Dios era una ocasión para alegrarse, para gozarse, para celebrar una fiesta delante del Señor. Cuando los israelitas se reunían para adorar a Dios, no podían hacerlo con caras largas, tristes, caras aburridas. ¿Qué hago yo aquí? No, vemos que era todo lo contrario. Dios exhorta a su pueblo de que cuando se congregaban delante de Él, todos ellos, vosotros, qué término más hermoso, vosotros, ahí se incluía a toda la familia que venía a la casa del Señor para adorarle,
pero dentro de la familia estaban incluidos los trabajadores, los siervos que trabajaban en la casa e incluso los levitas que vivían en la ciudad. Todos tenían que ir a la casa del Señor y alegrarse, gozarse. Era un tiempo de celebración. Celebración. Hermanos y hermanas, sabemos que la forma de adorar a Dios puede variar dependiendo del lugar donde nos encontremos. También en repetidas ocasiones ya hemos dicho en esta mañana, como en otros cultos, que la adoración no se limitaba solamente a lo que se hacía en el templo, en la casa del Señor, sino que a Dios le importaba mucho más el cómo vivimos a lo largo de la semana. Aunque todo eso es cierto, tenemos que reconocer que uno de los momentos más gratificantes, uno de los momentos más especiales que tenemos los hijos de Dios a la hora de adorarle es cuando nos reunimos como iglesia, de manera presencial, ya sea en el local de culto, ya sea en un parque o en el campo. Cuando la iglesia se reúne, qué importante es que nuestros cultos sean ocasiones para la alegría, para el gozo. Nuestro hermano Rubén nos ha leído un pasaje en el Salmo 100, donde precisamente se nos exhorta a esto, a cantar alegres a Dios, a venir ante Él con regocijo, porque hay motivos más que suficientes, a pesar de que a lo mejor durante esta semana han habido momentos en nuestra vida donde quizás hemos tenido que llorar, hemos sido sacudidos, estamos pasando por pruebas, pero aún en esos momentos, como decía el apóstol Santiago en su carta, decía, hermanos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Parece que habla con ironía. ¿Cómo se puede tener gozo cuando estoy pasando por momentos de adversidad? Evidentemente, Santiago no está hablando de que nos acerquemos a Dios con una sonrisa de oreja a oreja, sino simplemente está haciendo referencia a que un creyente en medio de la prueba puede experimentar gozo por saber que el Señor está al control de esa prueba, que lo que me está ocurriendo no pasa desapercibido para el Señor. Por eso Él dice, tened por sumo gozo. Una y otra vez se le invita al pueblo de Dios a que se acerque a Él con alegría. Hemos leído, independientemente de las formas que podamos tener en nuestras iglesias, la liturgia que se utilice, lo cierto es que cuando nos reunimos como pueblo de Dios para adorar a nuestro Señor, hemos de hacerlo con alegría. El culto era un tiempo de celebración. Yo me pregunto si es esto lo que sucede entre nosotros como iglesia. ¿Estamos en esta mañana gozosos, alegres? ¿Somos conscientes que hemos venido a celebrar una fiesta? Yo he tenido el privilegio de visitar muchas congregaciones. Recuerdo en una ocasión cuando fui a una iglesia, eran de hermanos africanos. Y durante el periodo de alabanza, ellos se levantaban de sus sillas, iban danzando, bailando en el salón de cultos. Claro, uno dirá, eso es cultura, y es verdad, pertenece a su cultura. Quizás entre nosotros esto estaría fuera de lugar, que nos pusiéramos a danzar aquí en esta mañana cuando cantamos al Señor. No necesariamente la alegría tiene que expresarse con una danza, con un baile. Pero evidentemente, hermanos y hermanas, el gozo que sentimos por saber lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas y porque venimos para ofrecerle una ofrenda de agradecimiento, de gratitud por lo que Él ha hecho con nosotros, ese gozo se tiene que reflejar de alguna manera. Y yo confieso que algunas veces en mi propia vida, incluso cuando canto, no estoy siendo consciente de lo que estoy cantando. Y tengo que reconocer mi error.
que a veces la letra nada tiene que ver con lo que yo estoy viviendo entre semana. Qué importante es, por tanto, que seamos conscientes delante del Señor, que cuando venimos ante su presencia, venimos a celebrar. Como dice ese canto, celebrar a Cristo, celebrar, ¿no? Estamos celebrando, es un tiempo de regocijo y que no podemos olvidarlo. Pero en último lugar, también se nos recuerda en este pasaje que la adoración a Dios tiene limitaciones, tiene condiciones. Durante el peregrinaje de Israel por el desierto, ellos no solían consumir carne de manera regular, excepto esa carne que comían del animal que habían sacrificado, siempre y cuando se pudiera hacer, porque como hemos dicho, habían ofrendas donde el animal era quemado completamente y nadie se podía quedar con nada. Pero había otras ofrendas donde sí, tanto el sacerdote como el ofrendante podían tomar una parte de ese animal para ellos. Pero no era lo normal, que durante esos años en el desierto ellos comieran carne de animal. Pero ahora, al entrar en la tierra de Canaán, algunas cosas, como hemos dicho, iban a cambiar. Aunque seguía existiendo la obligación de ir a un lugar concreto para adorar al Señor, sin embargo, cuando ahora estuvieran en la tierra de Canaán, ¿era posible matar a un animal para consumo propio? Matar a un animal para poder comérselo. Podrás matar, versículo 15, y luego versículo 24 y 24, al 24. Era posible, ahora sí, que si a un israelita le apetecía comer chuleta de ternera, podía hacerlo. Si el lugar que Dios había escogido estaba cerca, hemos leído, podía ir a ese lugar. Pero si estaba lejos, como era normal, ahora sí van a estar desperdigados por toda la tierra de Canaán. Si alguien quería comer carne, no le era posible ir al lugar donde estaba el tabernáculo, sino que allí en el lugar donde vivía podían comer carne. Dice versículo 15, con todo podrás sacrificar y comer la carne en todas tus poblaciones conforme a tu deseo, según la bendición que Jehová tu Dios te haya dado, tanto el animal impuro como el limpio, es decir, aquellos animales que no eran adecuados para un sacrificio, sí se lo podían comer ellos a nivel particular. Eso sí, versículo 16, solamente con la condición que la sangre no se la coman, la tenían que derramar en la tierra. Es decir, cuando un israelita presentaba una ofrenda a Dios, en dicha ofrenda estaba el ingrediente de agradecimiento, pero también el ingrediente de reconocimiento de que Dios es el creador y el dador de todas las cosas. Es por eso que cuando se mataba un animal, ya fuese para comer o ya fuese para sacrificar, la sangre del animal se tenía que derramar en la tierra. Sangre no comeréis, versículo 16. Y la razón, como luego se nos dice, versículo 23 al 25, la razón por la cual Dios prohíbe esto es que la sangre representa la vida, versículo 23, y la vida pertenecía a Dios. Evidentemente esto nos habla que en el culto que los israelitas ofrecían a Dios tenían que tener cuidado con cómo actuaban. Necesitaban saber que hay límites, que en el culto no vale todo, no vale todo. Y lamentablemente me da la sensación, al menos quizás porque yo he podido visitar varios lugares, de que a veces olvidamos, hermanos y hermanas, como creyentes, como iglesia, como cristianos, que en muchos de nuestros cultos, en muchas de nuestras actividades, eventos que organizamos los creyentes, a veces se introducen elementos que más que honrar a Dios le deshonran. Elementos como la música. A mí me gusta la música.
Y obviamente también cuando llamamos, etiquetamos a cierta música, música cristiana. Aunque lamentablemente a veces me he escuchado con la frase, a lo largo de mi vida, sobre todo cuando era más jovencito, sabéis que dentro de la música cristiana hay mucha variedad. Hay música pop, rock, hasta heavy. Eso sí, cuando yo a veces preguntaba sobre ese tipo de música me decían, no, pero es música cristiana. Quería decir que quien canta es un cristiano, un creyente. Pero yo realmente siempre he tenido mis serias dudas en cuanto a ciertos tipos de músicas, ya sea las que se ven en los conciertos y a veces también en las iglesias, ya sea música, moda, espectáculos, que a veces se introducen en nuestras iglesias, que a veces camuflamos, maquillamos, dándole un tono espiritual, pero que de espiritual no tiene nada. Por eso la importancia de examinar las cosas que hacemos en nuestros lugares de culto cuando nos presentamos delante de Dios para adorarle. Creo personalmente, y probablemente todos vosotros también estaréis de acuerdo conmigo, que en un culto, en una actividad que hagan los cristianos, ya sea en este local o fuera de un local, en todo acto, la persona de Cristo tiene que ser el centro, el centro. Yo he estado en muchos actos evangélicos donde al menos a mí me ha dado la sensación de que Cristo no era el centro de aquella reunión. Por eso la importancia de también examinar nuestras formas de cultos, nuestras tradiciones, como decíamos no hace mucho. Para concluir, hermanos y hermanas, el pueblo de Israel estaba obligado a ir a un lugar concreto para adorar a Dios. Y la razón principal de este mandato era proteger a Israel, a los hijos de Dios, de caer en la idolatría. Es evidente que el mandato de Dios de ir a un lugar concreto no es aplicable a la iglesia en el día de hoy. No es aplicable. Sin embargo, los creyentes tenemos un lugar, tenemos un templo al cual acudir para adorar a Dios. Y ese templo, ese lugar no es otro que Cristo Jesús. Él es nuestro templo. Él es ese lugar al cual hemos de ir para adorar a Dios. En una ocasión Jesús entró en el templo de Jerusalén, tuvo una discusión con los que allí comercializaban. Les acusó de haber hecho de la casa del Señor una cueva de ladrones. Y aquella gente religiosa le preguntó a Jesús, ¿tú qué puedes hacer para que nosotros creamos en ti? Y Jesús dijo, destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. Y aquella multitud se llevó las manos a la cabeza y dijo, este hombre está loco. Si este templo se invirtió 46 años en hacerlo, ¿cómo dices tú que en 3 días va a ser reedificado? Pero allí en el pasaje, Juan capítulo 12, nos dice que el templo del cual hablaba Jesús era su propio cuerpo. Les estaba diciendo, mirad, a mí me vais a crucificar, yo voy a morir, voy a ser destruido, pero al 3er día resucitaré. Cristo es nuestro templo. Cristo Jesús, ese camino que nos lleva a Dios. Él lo dijo también ahí en el Evangelio de Juan, yo soy el camino, dando a entender que era el único que nos puede llevar a Dios, al cielo. Y este fue precisamente el mensaje que años más tarde comenzaron a predicar sus discípulos. Ellos predicaban que en ningún otro hay salvación, solo en Jesús. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo en Jesús hay salvación. Solo a Él podemos acudir para entender, para comprender lo que es la verdadera
adoración. Israel tenía que ir a adorar a Dios en un lugar concreto. En ese lugar Dios había puesto su nombre. Hemos leído versículo 11, versículo 25, 21. En él había puesto su nombre. Es decir, él allí se iba a manifestar. Iba a ser acto de presencia. Hermanos y hermanas, la Biblia nos enseña que cuando los creyentes se reúnen para adorar a Dios, para exaltar su nombre, para honrarle, tienen la garantía de que Jesús está en medio de nosotros. Esto fue lo que dijo precisamente Jesús cuando en una ocasión dijo a sus seguidores, a sus discípulos: donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. A veces prestamos más atención en el 2 y 3, en la cantidad de personas que podamos estar reunidas. Eso es lo de menos. La importancia del texto es donde están reunidos 2 o 3 en mi nombre. Si en esta mañana, hermanos y hermanas, tú y yo hemos venido a adorar a Dios en el nombre de Jesús, sabemos que Él está aquí presente en medio de nosotros. Nuestros ojos no le ven, no vemos a Jesús en esta mañana, pero Él está en medio de nosotros si nos hemos reunido en su nombre. Él quiere que tú y yo nos acerquemos cada día para adorarle. Pero hermanos y hermanas, no olvidemos que esa adoración, para que llegue al trono de su gracia, para que sea una adoración genuina, tiene que ser una adoración sumisa, obediente a su palabra. Tiene que ser una adoración que busque la cohesión, la unión entre los creyentes. Una adoración que muestre que hemos consagrado nuestras vidas a Él. Una adoración que exprese alegría, gozo, celebración, pero recordando también que nuestra adoración tiene límites, que no vale todo. En un culto al Señor no vale todo. Que por tanto tenemos que parar y reflexionar sobre lo que le estamos dando a Él. Por tanto, que el Señor bendiga su palabra en medio de su pueblo en esta mañana entre nosotros, y que si hay algunas cosas que tú y yo hemos de cambiar, pues que el Señor nos ayude para poder actuar según lo que hemos escuchado. Muy bien, vamos a